Sí, señor profe. Bueno, entonces vamos aquí. Voy a mostrarles la, la forma, compartirles el Paint. Aquí está. Ahí están viendo todo, sí. Bueno, entonces yo aquí voy a colocar el primer ejercicio. Creo que el primer ejercicio es el del triángulo, ¿no es cierto? Sí, señor. Primer ejercicio, entonces, vamos a hacerlo con el triángulo. Tenemos algo así como esto. O más, ok. Y esto aquí era básicamente un eje. Y este otro entonces venía por acá, especie de eje X. Ese sería nuestro plano de este tipo de figura, ¿no? Es esta que tenemos acá. Prácticamente es una figura que tenemos acá, pero vamos a voltearla con respecto a la, vamos a ver, esta sería girarla, o no, la giré mal. Ahora sí. Y entonces tendríamos, inclusive, decíamos que podemos tener otro eje acá, para identificar el área, ¿no? Donde cogía. Listo. Sí, tenemos entonces que sería Y, X, Z, y acá tendríamos un área que tiene una ancho W y una altura H. Bien, o sea, esta es la área que nosotros tenemos. Ahora, yo puedo catalogar esta área de diferentes formas. Ah, y lo otro que me dice que tenemos un campo, no sé si estoy mal, corríjanme ustedes, si alguien me lo puede dictar, que no me acuerdo exactamente cuál fue el campo que pusimos ahí. X en dirección K Ok, y menos Z en dirección Y. o sea, un campo cruzado, ¿cierto? Sí, señor. Bien, si tenemos campo cruzado de manera que lo de Z crece en I y lo de X crece en K, listo. Tenemos el ¿No era eje. en dirección J? Qué pena. No, ese en dirección Y sí me acuerdo que era uno en X y el otro en Y. Ah, ok, profe. Ok, entonces, lo que tenemos acá entonces dice, tenemos un plano triangular y vamos a ver cuál es el flujo que entrelaza de ese campo esta área. ¿Cuál es el flujo? Sería la integral del campo. Profe, Correcto. tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Digamos, este se puede tomar como un triángulo, ¿cierto? Y el diferencial, es que yo lo hice por dos formas, pero una de esas, no sé, me causó curiosidad. Ajá, Eh, digamos, en X, pues sería el diferencial en X y en Y sería el diferencial en Y, ¿cierto? correcto. Entonces, pues yo, digamos, como es un triángulo, digamos, se me hizo fácil decir que un triángulo es base por altura sobre 2. O sea, decir que el diferencial en Y por el diferencial en X sobre 2. Pero eso estaría mal, ¿cierto? Depende del enfoque que tú tengas. Es que eso tiene varios enfoques. Por ejemplo, yo lo hago muy parecido como tú lo haces, pero un poco diferente por el método de integración de áreas que nosotros veíamos en cálculo 2, creo que era. Entonces, ese método decía lo siguiente, tú coger esta área y para hallar el diferencial de área, entonces la divides en puros rectangulitos, ¿cierto? Puros rectángulos de este estilo, vamos un poquito al grosor al triángulo, así. Entonces decíamos, voy a hacer puros cuadritos de este estilo. Esto entonces va a ser un diferencial de área de mi área. Y eso tiene un ancho de X y tiene un alto Y, ¿cierto? Entonces, ahí está lo que tú decías, cada uno tiene un ancho de X y un alto Y. Lo que querría decir que en comienzo, el diferencial de área de acá, que es esta tira, ese es el diferencial de área,
sería igual a y de x en dirección ¿qué? ¿Qué dirección tendría el área? K porque va perpendicular al área. Correcto. K porque es perpendicular, o sea, el área saldría así más o menos. Ese sería el diferencial de área. Ahora, lo que dice nuestro compañero es cierto. O encuentras una equivalencia de y en x, o te toca que es sacar una expresión que permita expresar a y en función de x. En este caso la hay, porque sabemos que y es igual a m por x. Y tenemos dos puntos. Uno aquí que es el punto omega h y otro acá al comienzo que es el punto 00. ¿Listo? Entonces, sería el diferencial de área igual a, ¿cómo quedaría esto? Entonces sería y igual a, de 0 a 0 sería h menos 0, perdón, m. H menos 0, los dos puntos de y, sobre W menos 0. O sea, la pendiente sería H sobre omega. Es decir, el diferencial de área yo lo cambiaría por H sobre omega, X de X en dirección K. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué duda hay ahí? Sí, sí, señor. Sí, así lo hice o sea, es que lo hice por esta manera, hallando la función, y el otro fue como le dije, pero entonces eso no tendría como que mucha razón, ¿no? Claro, En- no estás partiendo del diferencial neto, sino ya de una fórmula prediseñada que es la base por altura sobre 2. sí, y digamos, ahí yo pues dije, bueno, entonces se hace una integral doble, que en Y va desde 0 a H y en X va de 0 a W, pero no me cuadraba como los valores, entonces la hice por este método y Claro, claro. pues Entonces sería me más dan bien por distintos. acá, y el diferencial de área, lógicamente, si es de A, va a multiplicar el campo y no en una integral como es cerrada, sino una integral totalmente abierta porque el triángulo está abierto. Entonces sería la integral abierta del campo, pero el campo aquí es igual, entonces sería campo por diferencial de área. ¿El campo aquí sería igual? X en K menos Z en Y. Y el diferencial de área aquí sería igual? H sobre omega X de X en dirección de K. Muy bien, esto va variando en dx y el dx varía desde 0 hasta omega. Lo que quiere decir entonces que flujo será igual a. ¿Qué nos queda de ese producto punto? ¿Lo de K o lo de I? Lo de K, Lo de porque lo K. veía a 90 grados y se elimina. Lo de 90 grados, que es I, se hace cero. Lo de K nos recuerda que K punto K es igual a 1. Entonces nos quedaría la integral de 0 hasta omega de x cuadrado, o sea, h sobre omega, x cuadrado de x. ¿Listo? ¿En qué dirección queda este? ¿Qué dirección da el flujo? No tiene dirección, ¿no, profe? Es correcto, no tiene dirección, ¿cierto? No hay necesidad de hallar la dirección porque en el producto punto anula la dirección. ¿Cómo me queda acá entonces? H sobre omega, la integral de x cuadrado sería x al Q cubo, sobre 3. integrando desde 0 hasta omega. Esta es la razón por la que entonces queda h sobre omega y x a la 3, cuando es omega, pues omega a la 3, pero cuando es 0, pues es 0. Entonces quedaría omega a la 3 sobre 3. Esto nos deja h omega a la 2 sobre 3. Y esa sería entonces la solución de mi flujo bajo ese nivel entonces. Profe, una pregunta. ¿Por qué el diferencial de área es h sobre w por x por el de x? Mira que está acá, mira la y. Viste que la y primero era y de x, ¿no? Cuando decíamos que era la sumatoria de todas las tiras. Simplemente cambio la y por mx, pero ¿qué es m? H sobre omega, aquí está. Entonces, h sobre omega por x, por el de x por k. Y ahí de una vez tengo el diferencial de área, ¿ves? Ah, ya listo, profe.
Ok, vale. ¿Quién más? Pues está ya todo listo, ahora sí se entiende. ¿Listo? Entonces, ese será el primero. ¿Ya lo copiaron? ¿O podemos pasar al otro, al siguiente? Párale unos 2 minuticos, profe. Listo, profe. Listo, profe, ya. Ok, entonces pasamos al segundo, ahora sí. Parece que Sí, ahí viene señor. buscando también otro más, Daniel. Sí, señor, profe. Ok, Compañero. ¿qué tal? A esta hora vienen saliendo de clase algunos, ¿no? Increíble. Vienen llegando de clase algunos. Bueno, ok. Entonces lo hacemos aquí mismo, aquí en el, vamos a hacerlo en el segundo espacio. Entonces vamos a parar aquí, segundo. Y parece que aquí se metió una aplicación, ya se está desvaneciendo. Ahora sí. Y entonces tenemos aquí el segundo ejercicio. ¿El segundo para ustedes es el de la esfera? Sí, la esfera metálica, ¿cierto? Bien, es la esfera. Y la esfera tiene una carga aquí en la mitad. Ok.
Entonces, esta carga sería una carga rellenada. Vamos a ver. Sería con otro color. Ah, ya. Ahora sí. Entonces, tenemos una carga positiva, me imagino, ¿cierto? Radiando hacia afuera. ¿Sí sería positiva? Sí. Profe, creo que no lo especificó. Solo puso Q. Sí, una carga positiva tiene ese para que esté radiando hacia afuera. Y aquí seguramente localizamos uno y aquí localizamos otro. Dos radios. Y con respecto a la parte de las esferas, tenemos entonces que un ángulo medio que vamos a llamar teta, que es sacado con respecto a la vertical, la horizontal de acá, la vertical, se hace así como esto. Y entonces aquí se está subtendiendo una especie como de gorrito de obispo ahí, aquí a la salida, que lo que se quiere es que esta carga bote todo ese campo y ese gorrito lo coja, o sea, lo pueda absorber en este caso. Ahora sí, sería algo así como esto. Así que capte toda la parte que está saliendo acá de flujo, de campo. Eso es lo que se quiere. Entonces, lo que se quiere es saber cuánto campo puede captar eso. Entonces, ¿qué nos toca que hacer? Si queremos saber cuánta campo atraviesa esa área, nos toca que hacer diferenciales entonces de área sobre el campo. Miremos esto. Esta es la integral que vamos a esta, la superficie que vamos a integrar. Entonces, ¿cómo se haría? Primero sabemos que esta longitud es R. Y miramos entonces el R de acá. Y ese lo llamamos R. ¿Cómo hago yo para sumar todos los aportes de campo que son capaces de atravesar esa área de esta esfera? Me tocaría que integrar cilindros, no, anillos concéntricos, algo así como esto. O sea, sumarían todos los anillos de este estilo. Donde cada anillo tendría un radio R, que es este que vamos a mostrar acá. R. Pero tendrían un grosor de S. ¿A qué es igual de S? A R por de teta. Y entonces, al plantear mi diferencial de área, ¿yo qué diría? Este es mi diferencial de área, este. El diferencial de área será la longitud del círculo por el de S. La longitud del círculo sería 2pi por R. Y el de S será R por de teta. Ahora, si ya hicimos la longitud del círculo, ahora vamos a volver a arreglar R. R en función de teta sería R sobre R igual a seno de teta.
tanto, el radio R será R seno de teta. Si tenemos esa, entonces ahora redefinimos de A. Para nosotros de A sería 2pi un segundo voy a dejar de compartir porque apareció aquí una mancha. Ahora sí, que estaba apareciendo una mancha que no nos dejaba ver. ¿Cómo sería el área entonces? 2pi, pero si R es R seno de teta, entonces sería 2pi por R seno de teta por R por de teta. ¿En qué dirección estaría? En dirección radial, porque el área va saliendo como cualquiera de los radios. Que será igual de A 2pi. Profe, una pregunta. ¿Por qué es R seno de teta por R y no R seno de teta al cuadrado? Pero yo te estoy parando en este triángulo, mira. En este triángulo. Sí, sí, señor. Yo tengo aquí teta. Tengo aquí R, la diagonal. Y aquí tengo R minúscula. Sí. Claramente R es R seno de teta. Ah, y es que R es Sí, ya entendí, profe. Ok. Entonces, si tienes eso, ahora sí lo metes dentro de la integral. Pero vuelve el asunto, tiene que ser una integral abierta. ¿Por qué? Porque resulta que el campo va a atravesar un pedazo de cascarón. Entonces miramos que el flujo viene siendo la integral del campo en función del área. Campo que será igual. ¿Cuánto es el campo de una carga a esa distancia R? K, Q sobre R cuadrado en la dirección ¿qué? Radial. Correcto, radial R. Y el otro será 2pi R cuadrado seno de teta en de teta. También en la dirección radial. Cuando ya lo tenemos ahí, ya tiene más forma. ¿Por qué? Porque R cuadrado se va con R cuadrado. K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ahora sí. Se va entonces R2 con R2. Tenemos que K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Arriba está Q y 2pi. Aquí tenemos 2pi. Y, y R cuadrado que ya se fue. Y finalmente, entonces lo que tengo que integrar solamente es el seno de teta en de teta. ¿Si es correcto? Sí, correcto. 2pi, sí, señor. Y este variará entre 0 y el ángulo teta. ¿A qué es igual la integral del seno? Menos coseno. Correcto. Y me dará aquí Q sobre 2 epsilon sub 0 por menos coseno de teta. Para reemplazar entre 0 y teta. Acá. Nos quedaría entonces como Q sobre 2 epsilon sub 0 por, cuando es 0, que es el que pasa atrás, menos por menos da 1. Entonces aquí queda coseno de 0, 1. Y el otro queda menos coseno de teta. Ese era el valor al que había que llegar, ¿cierto? Sí, sí, señor. Correcto. Ahora,
Este valor tiene que tener una comprobación. Y es que si usted toma el ángulo a 90 grados, dése cuenta que cómo está haciendo el recorrido de la esfera. Si teta se doblaba y conseguía que se viera como el doble, cuando tenga 90 grados, ¿cómo se va a ver? Como si tuviera, ¿qué? Media esfera, ¿cierto? Pi medios, ¿se entiende? ¿Qué pasa si el ángulo es pi medios? Tenemos media esfera, porque acaba de llegar a la mitad. ¿Esto cómo se haría en el caso del flujo? ¿Cómo se evidenciaría en el flujo? Porque el flujo entonces se convertiría en Q sobre 2 epsilon sub 0, 1 menos coseno de pi medios, ¿cuánto es? 0. Correcto. Y entonces, perdón, coseno de... Muy bien. Entonces, ahora sí, sabiendo que eso va a ser, entonces, ¿cuánto me da el flujo eléctrico de nada más girar el ángulo hasta pi medios? Pues me dará entonces un total de Q, Q sobre 2 epsilon sub 0. que es efectivamente la mitad del flujo que uno lo ve en la expresión. Ahora, si teta llega a ser pi, ¿qué quiere decir entonces? Si el ángulo es pi, quiere decir que prácticamente se cierra completo, porque va de lado a lado. Como se multiplica por 2 para girar, entonces sería algo así como esto. Q sobre 2 epsilon sub 0 por 1 menos coseno de pi. ¿Cuánto me da esto? Coseno de pi da menos Menos 1 1. por menos 1 más 1, 2 se va a este, entonces me queda el campo eléctrico será igual a eso. Y así comprobamos entonces que sí sirve la expresión, porque en la una está cuando tenemos media esfera, pi medios, y la otra cuando la esfera completa, ¿por qué? Porque es que recuerden que esto es lo que se llama un ángulo doble. Esto es un ángulo doble, porque cada vez que se hace para un lado el ángulo gira y de una vez traza el otro también. Entonces por eso aquí llamaron a anelito. Y eso es lo que hace que él recubra el doble en cada tráfico que él hace. Por eso cuando él está en pi medios, va a media esfera. Por eso cuando va en pi completo, se ha tomado la esfera completa. ¿Listo? Sí, señor. Sí, profe. ¿Ahí se alcanza a ver bien o ahí no se alcanza a ver todavía? Ahí se ve bien, profe. Sí. Bueno. ¿Lo copian ahí? Sí. 2 minuticos.
¿Listo? Ok. Tercero, no me acuerdo cuál fue que colocamos. Ok. Pues tenemos acá. Tengo que hacerla. Vamos a ver si lo logro hacer acá en un momentico. Algo así como esto. Un segundito. Bueno, miramos ahorita acá este. Algo así como esto. Sería esta entonces en Y, el punto por acá P, y esa distancia que decíamos creo que era A. Eso es. Y esta era X. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo empezaríamos? ¿Ustedes lo alcanzaron a mirar? ¿O miraron algunos de esos ejercicios? ¿Ustedes ya habían hecho alguno de los dos anteriores que hicimos ahorita o esos no los habían hecho todavía? Sí, pero mal, profe. ¿Los habían hecho de otra forma? Sí, el área por lo menos lo he hecho con el base por altura sobre 2. Ah, bueno. Profe, y una pregunta. Es que Cuéntame. aquí más o menos lo entendí que no se mira el ángulo porque a medida que se va extendiendo la línea, el ángulo va tendiendo a cero. Sí, Sí, sí está claro. bien. Pero ojo, mira, es diferente. Depende de dónde tomes el diferencial. Por ejemplo, yo diría, el diferencial mío está acá. Este va a ser. Y ahora entonces, si este es mi diferencial, este es mi DQ. DQ va a disparar hacia el punto, el vector de campo. Vector de campo. Pues este será el diferencial de campo con respecto a este ángulo. Sí, señor. Ese ángulo llamémoslo alfa, perdón, phi. Y también el mismo diferencial aparece en el sentido contrario. O sea, aparece en Q aquí para este lado. Ahí.
Y ahora este entonces hará un aporte de este estilo. El que queda también queda gracias a que tiene una componente de ese mismo ángulo. Y entendemos entonces que qué componente se cancela de estos diferenciales. Es X. Correcto, y únicamente me quedan reforzadas las Y. Sí, sí, Entonces yo señor. diría que de esa integral, o sea, del diferencial de campo, lo único que interesa aquí va a ser, según esto, seno de phi, ¿cierto? La parte Sí, seno de sí, phi que es la señor. componente que me va a quedar. Entonces, ese seno de phi sería entonces un d seno de phi y eso sería prácticamente todo en el punto, en la coordenada y, o sea, en j o en dy. Sería inicialmente entonces el diferencial de campo. ¿Cómo me quedaría este diferencial de campo planteado? Sería entonces, el diferencial de campo sería dq por lambda, ¿cierto? Sí, porque partiríamos de Sí, hecho, lambda L porque es lineal, sí, profe. correcto, la carga sería entonces lambda por dl, que en este caso aplica. Y el de q es iniciado por, ahora sí, dq, que sería entonces rho sub l por dl. Pero aquí el dl tiene una variación de radio, o sea, no sería un dl sino un ds, porque dense cuenta que aquí el ángulo sí va variando, el phi va variando, ¿cierto? O sea, aquí hay una variación en donde este sí varía en función del ángulo, el de Q. O sea, el de Q tiene que ser entonces rho sub L por ds. Y eso sería entonces rho sub L por R por de teta, ¿cierto? Sí, sí, porque era, el ángulo va tendiendo a cero, así. Ni siquiera es de teta, es de phi. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Que un campo total va a ser la integral de los dos aportes de diferencial. Cada aporte diferencial es un K de Q sobre L cuadrado y en función del, El ángulo, profe. espera un segundito, de Q, ya hemos dicho en función del seno, ¿no? Sí, señor. Entonces ese sería el de 2 y aquí sería seno de phi por de phi, pero sería en función de Q en dirección de Y. E nos daría entonces 2 veces K, el de Q se convierte entonces en rho sub L, R, y ese sería entonces sobre R cuadrado, integrando, y el otro sería entonces, este iría, ¿en qué dirección iría? En dirección de lleno, y simplemente para integrar entre K y K. Eso diría como el de menos infinito al infinito, ¿no, profe? Sí, pero aquí me queda sonando, ya, básicamente ya entendí cómo era el asunto. Entonces me queda aquí R, ¿será igual a cuánto? A, A sobre A al cuadrado más otra distancia al cuadrado. ¿Cuál sería? X. Sí, la distancia de Q hasta cero.
Correcto. Todo a la 1/2. ¿Cierto? Sí, señor. Bien, entonces si tenemos ese, ¿qué pasaría en nuestro planteamiento? Será la integral de seno. ¿Y cuánto es la integral de seno entre qué y qué? Cero, porque arranca en el punto Desde cero. 0 hasta X. ¿Cuánto será cuando el punto está en el infinito? ¿A qué será igual básicamente el ángulo? Eso tiende como a 0, ¿no, profe? Baja muchísimo. ¿Hasta cuánto tendrá ese ángulo entonces? Uy. ¿Qué pasa si el ángulo se va muy a la derecha? Entonces ese tiende a ser igual a qué? A ¿A cero, qué ¿cierto? hay? A 0, sí. Pero de todas maneras, entonces, aquí tendríamos que esto cubriría una T, pero este no es inicialmente, la integral no es esta. La integral es integral de seno de phi por de phi, desde 0 hasta θ, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda esto? 2K Mm, mm, mm. rho L R sobre R cuadrado, la integral de seno que es Menos coseno. menos coseno. Y teta. Y este campo lógicamente irá en de Y, ¿no? Ok, preguntas hasta ahí. Profe, ¿por qué entre cero y teta? Bueno, trasero y teta porque yo lo dejé expresado en términos de cualquier ángulo, pero sí es verdad que tenemos que mirar la línea completa, ¿no? Perdón. ¿Cuáles serían entonces esos límites de integración? Si tú arrancas con un ángulo totalmente pegado, mira el primer DQ dónde está. El primer DQ está aquí, en la línea. Ahí el ángulo es igual a ¿cuánto? A 90. Perfectamente. O sea, él arranca en 90 y termina en 0. 0. Arranca en pi medios y termina en 0. ¿Cómo nos quedará entonces esto? Será igual a 2K rho L R sobre R cuadrado. Y esto será entonces menos coseno de pi medios más coseno de 0 en dirección de Y. ¿Cuánto nos da esto? Da lo mismo, profe. 2K rho L R sobre R cuadrado. Coseno de 0 A 1. y 0. Entonces finalmente me quedaría 2K rho L por R. Ah, pero mire, vamos al infinito. Y en el infinito R, el radio, es prácticamente el mismo R. En este caso, ¿no? Aquí se decía era R por dr. ¿O qué debíamos haber dicho en vez de Rx? X por defi. Es la longitud por el diferencial del ángulo. ¿Qué debe ir ahí? En vez de R,
tenía que ir ahí era R minúscula. Y al tener ese R minúscula, entonces, básicamente lo que tenemos es que ese es un R, R, R. Y aquí entonces ese R se va con el R de abajo. Y termino teniéndolo como R sencillo en dirección de Y. ¿Cuánto da esto? Si yo volteo, el término me quedaría entonces 2 rho sub L sobre 4 pi epsilon sub 0, que es K, por R en Y. ¿Qué es esto? Rho sub L sobre 2 pi epsilon sub 0 R en dirección de Y. Y ese será el campo de un cable infinito. Recuerden que nosotros ya lo habíamos hallado por Gauss y nos había dado lo mismo, un cable infinito. Esta vez lo hicimos fue desde una barra que se extiende como un cable infinito. Ok, muchachos, ¿se entiende esto o hay alguna pregunta? Como más entendido por Gauss, profe, ¿cierto? Claro, totalmente. Totalmente. Pues es que Gauss nos obvia, nos ahorra hacer todo este tipo de tránsito. Porque Gauss nos coloca la integral de área. Entonces, eso nos lleva a colocar inmediatamente todo en términos diferentes. Pero se cuenta que el resultado es el mismo. ¿Sí? Sí, sí, eso estaba Pro- revisando. profe, disculpe, ¿puedo mirar cuál es su R arriba? Ajá. Mm, creo que me equivoqué ahí. Ok. Es que yo lo hice por Gauss y ¿y qué? Y me da es rho sub L sobre 2 pi a epsilon sub 0 en dirección A, o sea, en dirección Y. Sí, claro, eso está en dirección de Y. Pero entonces el mío es A, no es SR. El, Voy a revisarlo. el tuyo es A por DS. El mío, digamos, el campo es igual a Rosuele sobre 2 pi a epsilon sub 0. Es que, digamos, yo mi R lo tomé una vez como A. Pero tienes que Y dejarlo le, variable, porque puede ser tan variable como quieran, ¿no? Ah, sí, sí, es que yo lo dejé como A y pues, obviamente, porque le hice la gaussiana y lo dejé como A. Ah. A R lo tomé como A, entonces ahí fue el error. No, y está claro que tiene que ser este R, ¿sabes por qué? Porque este R es el que va variando. Arranca Sí, aquí va, y se va sí, estirando hacia claro, arriba. Y se va variando en X. y con base en ese R también varía el ángulo. Sí, 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 señor. Claro. Sí, tiene sentido. Ok. Listo, entonces este se entendió. Un poco enredadito, ¿no? Pero se entendió. Se entiende lógicamente mucho más por Gauss. sí, profe, entendido. Perfecto. Muchachos, creo que ahora sí podemos terminar la sesión, por lo menos del taller con ustedes, ¿no? Que de pronto dijimos que íbamos a hacer esta. No sé si tengan alguna duda más. Oye, yo tengo una duda sobre un ejercicio parcial. ¿Cuál sería? Esto, no sé si podría compartir pantalla un momentico y lo muestro. Voy a guardar esto. Profe, ¿usted nos envía este Sí, claro. documento? Ah, Es vale.
Eso es para el grupo H2, ejercicios, taller. H1, profe. A ver, ejercicios, taller. Entonces yo ahorita más tarde se les paso. Ahora sí, cuéntenme, pero ya le doy compartir pantalla. ¿Quieres? Esto, André Felipe. Ahora sí, cariño. Esto, pero ya le muestro un momentico. Profe, es en este punto, o sea, acá nos piden hallar las componentes vectoriales de esto, pero, o sea, no entiendo bien cómo resolverlo. Recuerden que ese es un punto de Sadiku que ya se hizo y eso es una expresión matemática. Alguien preguntaba justamente por el punto, porque ese es un punto que lo sacamos directamente de la height, o sea, más que todo es de tipo matemático. Es tomar la matriz y simplemente aplicarla para sacar ese tipo de resultado. Entonces toca ver el libro. Zeta, coseno de phi a rho, seno de pi medios a phi y rho cuadrado a z. Esto se coloca fundamentalmente entonces es en, primero de todo, punto con x, lo que hace que lógicamente se eliminen a partir de la mezcla de los unitarios a x por a rho, a x por a phi. O sea, pero recuerda que eso es casi que mecánico, ¿no? Nosotros eso ya lo habíamos hecho a partir de los ejercicios que hicimos en clase, donde lo que hacíamos era básicamente era multiplicar y ya, se despejaba de acuerdo a la tabla de equivalencias que nos da el sistema, ya que es igual el de x por de rho, el de x por de phi, ¿cierto? Y lo mismo con el otro, pero el producto cruz. Sí, ya me acuerdo cuál era este, porque este lo hicimos en algún momento. Entonces era como que ustedes trataran de buscarlo. Ustedes ya saben qué respuestas tiene ese ejercicio. Profe, es que No, esto, ese no, esos dos, el C y el D no, el A y el B sí, profe. El A y el B, básicamente, tienen, Ese sí. sí, el C, ¿cuánto le da? La componente vectorial de H normal a la superficie es rho igual a 1. Si tú tienes una componente vectorial de H normal a la superficie rho igual a 1, ¿cuánto te debe dar? La componente de rho, de H. ¿No lo han hecho todavía? O sea, ese eso no lo han podido trabajar o qué? El valor de Rho nos pregunta, profe. Sí, no, componente de H, la componente normal, vectorial. No, no, profe. La componente normal es que sea perpendicular a Rho, sí, profe. Correcto. A la superficie en rho igual a 1. ¿Cuánto nos da entonces una superficie de ese estilo? Una perpendicular a rho igual a 1. Eso es cuestión de concepto, ¿no? Nos debería dar 0 por la componente de rho, ¿cierto? Esa es la componente vectorial de h normal a la superficie en rho igual a 1. Rho se reemplaza por 1, queda z, coseno de phi, lógicamente el de rho es el que va a quedar aquí, el componente que nosotros vamos a tener que examinar. Y luego te preguntan por el componente escalar, o sea, de h tangencial al plano z igual a 0, que es la otra manera de hacerlo, ¿no? ¿Ustedes han trabajado componentes tangenciales? No, profe, en el repaso que estamos haciendo, no. No, 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 digo porque esto es una cuestión de vieja data donde se dice que cada vector
Cualquier vector, ¿no?, que haya puede reemplazarse en dos componentes, una radial perdón, una tangencial y una normal, ¿cierto? La tangencial básicamente es tangencial a la superficie y que ahí siempre entonces la otra, la de n, es la que es perpendicular, la que dicen que es normal, ¿cierto? Eh, para el caso de nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de qué tipo de coordenada de ρ, ¿Cómo, profe? para el caso nuestro, estamos Sí, hablando de qué tipo de espere. coordenada. ρ igual a 1, ¿no? Sí, sí, señor. Ok, ρ igual a 1. Entonces, ¿cómo lo podemos construir? Hay que hacer el mapa de tangencial y normal. En este caso, la componente normal, ¿no? Que dice que es normal a la superficie. Sí, tiene que ser la componente de la normal. Entonces, la componente normal es una componente que casi siempre entonces nos terminaría dando una componente radial, que estaría entonces por los valores según tengamos ahí en el punto, ¿no? 1, pi tercios y 0. Claro, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué me queda ahí? Que todo queda en función de quién. Del ángulo, profe. No, ¿No? de z. Z es el que anula toda la expresión, se vuelve 0. Así, Z es cero. Claro. Sí, porque el otro se vuelve 1. Sí, sí, señor. Bueno, pero de todas maneras, ese sería el de ahí, ¿no? El que hay ahí. Yo les aconsejaría de todas maneras que miraran, porque nosotros ya hicimos este, pero no sé, serviría que de todas maneras miráramos el que nosotros hicimos en clase para que ustedes se guíen por ese. Profe, pero es que el que hicimos en clase, creo que lo tenemos, sí, lo tenemos escrito, pero no, El de la componente tangencial y perpendicular, no. o no, no, creo que no, no. Sí, es que me acuerdo que nosotros trabajamos uno de estos ahí, pero entonces, si quieres, espérenme, páseme ahí la plataforma ahí para poderle copiar. Páseme el enlace para que yo quede otra vez con la posibilidad de escribir. Tienen que pasarme ahí la prioridad como anfitrión. Ok, Felipe, listo. Entonces vamos aquí a volver otra vez a compartir la parte de... ¿Listo? Bueno, ya está este como ejercicio. Ya miremos el otro, uno nuevo. Bien. Entonces, nuestro ejercicio guía no es el que está en el parcial, porque ese tienen que hacerlo ustedes para entrenarse. Pero nuestro ejercicio guía era una D, que en este caso tenía R seno de phi por dr. 1 sobre R, seno de teta, y coseno de phi. Este en de phi. Y por último, rho cuadrado en de z. Listo. Dice, encuentre... Ah, pero perdón, estoy copiando con coordenada cruzada. Es seno por... Aquí está mal. Porque aquí tiene que ser con coordenada ya rectangular. Entonces sería de unitario de radio,
y finalmente más R cuadrado unitario de phi. Ese era el de clase. Y decía, determine D en el punto R igual a 10, θ igual a 150, porque aquí quedó mal escrita 150, y 330. Correcto. ¿Cuánto daría eso entonces? Reemplacemos. ¿Cuánto daría eso? Reemplazamos, ¿no? ¿De cuánto nos El daría? primero va 5 en dirección de AR, profe. Primero sería, pues, ¿cuánto da? Ese sería 330, entonces sería 10. Seno de 330, ¿cuánto da eso? Así es, seno de 330. Correcto. Eso da -5, profe. Menos 5. El otro sería 1 sobre R, 1 sobre 10, seno de 150. Seno entonces de teta, que es 150, y coseno de 330. ¿Cuánto da eso? O sea, ¿cuánto da eso? Número 0.04, profe. 0.043. Sí, 43. Y el último, R cuadrado, 200. Sería ese mi punto entonces. Segundo, dice, la componente de tangencial, Profe, R cuadrado no sería 100, sería 10 al cuadrado, ¿no? que Es que ahí puso 200. tiene razón, O, ese 100. Bien, ahora sí, la componente de tangencial, la componente de, vamos a hacer aquí, tangencial, ahora sí, a la superficie esférica, esférica R igual a 10 en T. Bien. Entonces, ¿cuánto será esa componente? ¿Cómo sacamos esa componente de allí? Decimos, T está compuesto por componente radial más componente agradecida
sería tangencial y en n, porque sería la que está totalmente perpendicular, tangencial y n. Y ahí sí sobre eso calculamos, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría entonces esa componente tangencial? Podemos calcular primero la normal, la que es totalmente normal. ¿Cuánto nos dirían de esa? ¿Cuál sería? Con los datos que yo tengo, más fácil entrar por ahí y decir que esta es R. R se debe sí. Sería, ¿no? R seno de phi entonces es igual a la componente normal en dirección de R. La tangencial tiene que ser igual, según la expresión que nosotros vimos, a la total menos la de la componente normal. ¿Cuánto nos da entonces R seno de phi? Menos 5 en dirección de R radial. D, ya la tenemos reemplazada. Entonces tenía D tangencial igual a D menos la D normal. La D normal únicamente tiene 5 ADR. ¿Qué me queda? 10 de R, ¿Cómo sería? menos 5 de R y 5 de R, ¿no, profe? Sí, Pero la suma de las dos. sí tiene que ser. Aquí está básicamente registrado que el diferencial, el vector de densidad normal termina siendo R seno de phi en dirección radial. Y finalmente cuando se reemplaza, entonces me termina quedando menos 5. Sí, 10. Y el seno de phi que sería 330, entonces básicamente quedaría básicamente en eso. Teníamos como componente menos 5, 0,043 y 100. ¿Cuáles quedarían en este caso? Si le quito la normal, ¿qué le quitaría? La componente de R, ¿no? Que es menos 5 y al negarlo se iría. Entonces me quedaría básicamente las dos componentes de X y Y. Sería 0,043. Sería es en. ¿Qué coordenada sería? ¿Un X? ¿Cómo dice? La coordenada X, profe. Esa sería, no, porque esta viene siendo la Ah, Z. Tenía que de teta. ser teta, sí, señor. Y el otro sería entonces, los que están allí, los 100, pero sería en de Z. Y esa entonces es la componente tangencial. ¿Listo? ¿Cómo queda dentro de la otra componente? Si pedimos un vector perpendicular a D y tangencial al cono teta, como lo dice aquí el libro, el Sadiku.
¿Ya copiaron este? Sí. Profe, la componente de la dirección normal le quedó en R seno de phi por dr por lo que por lo que lo piden en R igual a 10. Sí, era igual a 10 y además de eso, acuérdate que el resultado al reemplazarlo en ese punto da otra vez también menos 5, o sea, se elimina con el otro que tenía. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? O ahora sí ya estaba más o menos solucionado eso. Porque ya claro, a partir de esta, la otra sería la componente, si llamamos la componente perpendicular. Entonces sería C, sería un vector unitario en P perpendicular a D. Unitario en P perpendicular a D. Al cono. Entonces, ¿cómo sería este? Vector unitario en P perpendicular a D y tangencial al cono en θ igual a 150 grados. Entonces se toma D por la componente entonces, que en este caso sería vector perpendicular tanto a D como a su θ, ¿cierto? Porque básicamente lo que vamos a encontrar es eso, un vector perpendicular a D y tangencial al cono en θ igual a 50 es igual a un vector perpendicular tanto a D como a la componente de θ. Entonces se busca un vector sea perpendicular tanto a D como a de θ. El unitario de θ. Y quedaría entonces una matriz en la cual yo coloco a los dos en producto cruz. Quedaría entonces la componente de ρ, la componente de θ y la componente de phi. Aquí va la primera que hallamos que fue menos 5, 0,043
y 100. En la segunda sería 0, 1 para, en este caso, de teta, perdón, y 0. ¿Cuánto me quedaría entonces esto? Esto me da menos 100 a R menos 5 a phi. Después de hacer ese determinante. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiere decir? Que si este es el vector que nos toca y estamos tratando de hallar el unitario, ¿a qué corresponde el unitario? Entonces, el vector unitario, Vector sobre la magnitud. correcto. ¿Cuánto nos dará entonces? En este caso, menos 100 por el t radial porque aquí estamos ya con 100, ¿correcto? Menos 5 sobre, Sobre 5 raíz de 401. pues a mí me da raíz de 1025, ¿no? Sí, señor, eso mismo. ¿Cuánto de eso? Aquí da 0,99 en 1. DR. Sí, 1. Menos 1. Aquí nos da 0,9998. Sí, sí, señor. Para tomar en cuenta los derivados de DR. Cero coma cero. Está por 49. Sí, sí, señor. Pero el DR también sería negativo, sí, profe. En este caso, no, no. ¿No? El está bien donde está. ¿Por Así, qué, profe? ¿cómo dice? Que si el DR sería negativo también, ¿por qué? Así da negativo. Me ha pasado, correcto. Sí, bien negativo. Y eso me da a mí, para DR y para EFI, ¿correcto? Para EFI y para EZ, correcto. Listo. Listo, muchachos. Entonces, más o menos guíense por más o menos por lo que nosotros hicimos. Este era un ejercicio numérico que está en sus apuntes, lo volvimos a hacer acá básicamente como para guiarnos y para tener más o menos claro qué es lo que me está preguntando, ¿no? Del ejercicio que mostró su compañero, sí, la respuesta C es 0 y la respuesta D es 0,5. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno, muchachos, Muchas gracias, profe. Hasta mañana, luego, buenas noches. buenas noches, mañana estaremos de todas maneras, por si acaso a las 6 de la tarde, en la ronda eléctrica de 3 ¿te oyeron? Por si cualquier Bueno, duda. profe. Bueno, profe, buenas noches. Gracias. Pasen buena noche, que descansen. Chao, Bueno. chao.